Soy el pastor Juan José Gil. Estaba considerando, porque está claro, es obvio que hay persecución al pueblo cristiano. Ahora, esta persecución puede tomar muchas formas diferentes y hoy, tal y como estamos en la sociedad, con la tecnología que hay, con los medios de comunicación, con la transmisión de nuestro mensaje, de nuestras palabras, a tantos niveles diferentes, la persecución puede adquirir nuevas formas. Por ejemplo, si tú estás utilizando uno de los medios tecnológicos, como ocurre con nosotros ahora aquí, y entonces comenzamos a decir algo que está totalmente de acuerdo y en defensa de la moral cristiana, pero por alguna razón se opone a alguna de las leyes de algún país o del mundo entero, pues entonces se toman la libertad de saltar por encima de la democracia, de la libertad de expresión, de los derechos individuales y demás, de los derechos humanos, y prohibirte. Es decir, la censura se convierte entonces en una forma de persecución contra la moral cristiana. Esto es importante que lo entendamos porque muchas veces nos puede parecer que una censura, bueno, todavía no es persecución. Impedirte decir tu opinión todavía no es persecución. Hasta que no llegue a la sangre, hasta que no corten cabezas, hasta que no se encierre a la gente en cárceles, en campos de trabajo, en campos de concentración, como queramos llamarles, pues no hay persecución como tal. Pero en realidad lo que persigue la persecución es anular una forma de pensamiento y de moral basada en el cristianismo, basada en la palabra de Dios. Entonces te he puesto ese ejemplo para que veamos que no es solo persecución enviarte a la policía para llevarte a una prisión o encerrarte o llevarte a juicio y condenarte por delitos que a ellos, según la ley, en fin, les puede parecer que tú lo has infringido y por tanto necesitas un castigo, necesitas ser silenciado. Esto hoy día es una forma actualmente activa de persecución, por la sencilla razón de que contamos con muchos medios. Somos muchos los que estamos predicando el Evangelio, somos muchos los que estamos advirtiendo acerca del tiempo del fin, de las profecías. Bueno, por lo menos somos unos cuantos. Y también somos aquellos que estamos siendo contestatarios, o estamos tratando de denunciar las leyes que están violando los principios que consideramos divinos, bíblicos, cristianos, sanos, santos de la Escritura. Por ejemplo, si tenemos algunos muy recientes de las últimas décadas, si nosotros como cristianos no estamos de acuerdo porque va contra nuestra moral, nuestro compromiso con la moral cristiana. Si nosotros no estamos de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, pero sin embargo hay leyes que las promueven y medidas de tipo estatal, ya sea a nivel económico o social o lo que sea, que las promueven, es decir, que promueven esa forma de actuación, entonces lo que nosotros digamos en contra se convierte ya no en derecho o libertad de expresión o predicación del Evangelio o declaración sencillamente de opiniones, porque tendríamos que tener esa libertad. No, entonces ya se convierte en algo ilegal. Y al convertirlo en algo ilegal, entonces refrenda que la policía pueda actuar, un juez
un político pueda promover todo lo que sea censura, todo lo que sea incluso llevarte a juicio, incluso meterte en prisión. Igual que esto, podríamos hablar de todo lo que está pasando con las leyes de igualdad, las leyes de género, un montón de leyes que se están activando hoy día, la ley de la eutanasia, todas estas cosas que si lo miras con la lupa de la palabra de Dios o bajo la perspectiva del Evangelio, te das cuenta de que no son de acuerdo con la moral cristiana. No son de acuerdo. Y por tanto, tenemos todo el derecho, porque forma parte de nuestra libertad religiosa, de exponerlo, de decirlo, de comunicarlo, ya sea por los medios, ya sea en los templos, ya sea en las reuniones, sea donde sea que se hagan, ya sea en la prensa, sea donde sea. Es que tenemos libertad, supuestamente libertad de religión. Ahora, cuando se dice, bueno, pero eso está contra la ley, tocar ese tema es antiley o ilegal. Entonces, la aplicación de esa ley atenta directamente contra nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra libertad de fe, de religión, porque no nos deja hablar, opinar, promover todo aquello que consideramos que es la moral divina, recta para la humanidad. Y en ese momento se comienza a actuar en contra de nuestras libertades y derechos. Entonces, ¿es persecución o no es persecución? Entonces, no podemos decir que solo hay 50 países que están teniendo persecución contra el cristianismo. Ahora vemos que hay muchísimos más. Y esto está yendo a más. Y lo vamos a ver en los próximos años, si no antes. Os dejo esta reflexión. Jesús dijo, cuando os persiguieren, saber que a mí me han perseguido antes que a vosotros. Gozaos y alegraos, porque sois bienaventurados, porque eso es lo que hicieron con los profetas que fueron antes que vosotros. Es decir, ellos también hablaron, ellos también actuaron, ellos también denunciaron y fueron reprimidos, fueron censurados, fueron perseguidos. Y esto es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Por tanto, miremos que no es para dentro de unos cuantos años, no es para cuando el anticristo esté declarado y gobernando y la bestia esté al máximo con la persecución, no. Esa persecución se está gestando ya. Os dejo con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.